se parte de un triángulo ABC y de un punto X situado en el lado AB. Este punto X está en una posición genérica. Se trata de hallar el segmento XY y el segmento XZ, de modo que se formen tres triángulos o tres formas, en este caso dos triángulos y este cuadrilátero, de modo que las tres tengan la misma superficie. Bien, dicho esto, lo primero que haremos será ver que tenemos aquí las tres superficies, supongamos esto es una figura de análisis, y nosotros lo que vamos a hacer va a ser poner aquí en figura aparte pues los elementos de partida. Bien, lo primero que haremos será ver lo siguiente, ver que vamos a hallar, digamos, la figura y entonces buscada, ¿no? Y entonces vamos a ver que el triángulo AXY es un triángulo cuya superficie sería un medio de base por altura, siendo la altura esta perpendicular trazada desde el punto Y y siendo la base el segmento AX. De modo que la superficie de ese triángulo sería, digamos, un medio de AX por H. El otro triángulo, en que tenemos este vértice Z que tenemos que buscar, pues sería el AXZ. De modo que su superficie sería AX por H mayúscula. De modo que este triángulo AXZ sería de doble superficie, puesto que está incluyendo la superficie del primero. Bien, esta opción nos va a permitir lo siguiente. Claro, el triángulo AXY y el AXZ no son semejantes, dado que aun teniendo el lado AX común, sin embargo, este lado tiene una inclinación distinta a este otro, y por tanto no son el triángulo AXY es distinto, no es semejante al AXZ. Eso nos obliga a buscar una equivalencia, trabajar con equivalencias, es decir, buscar la figura equivalente al triángulo original. Para ello vamos a hacer un cuadrado equivalente. Para ello trazamos la altura del triángulo y hacemos el rectángulo equivalente. Como el área del triángulo es un medio de base por altura y el del rectángulo es base por altura, pues para que esos dos productos sean iguales, la altura del rectángulo tiene que ser la mitad de la altura del triángulo. Por eso tomamos aquí la mitad y ese sería el otro lado y formamos aquí el rectángulo. Este rectángulo es el equivalente, que significa que tiene igual superficie que el triángulo original. A continuación, porque nos va a resultar más sencillo a nivel de las fórmulas, vamos a hallar el cuadrado equivalente a este rectángulo, que claro, si hallamos el cuadrado equivalente a este rectángulo, como el del rectángulo es equivalente al triángulo, ese cuadrado será de igual superficie que el triángulo ABC. Para ello lo que vamos a hacer es con centro en C y con este radio del lado menor, vamos a trazar un arco y vamos a hacer una circunferencia de este diámetro y vamos a aplicar el teorema de la altura. ¿Por qué? Pues porque en un triángulo rectángulo la altura al cuadrado, que sería el lado al cuadrado, que es el área del cuadrado, el área al cuadrado es el lado al cuadrado, si este es el lado, es igual al producto de este segmento por este. De modo que el producto de este segmento por este es el área del rectángulo, que es igual al lado del cuadrado, con lo cual acabamos de tener el lado del cuadrado equivalente al rectángulo y por tanto equivalente al triángulo inicial. Una vez hecho eso, pues aquí tenemos que L cuadrado es igual a M por N, que es la aplicación del teorema de la altura. Una vez hecho eso, pues aquí tenemos el lado del cuadrado y podemos dibujar ese cuadrado. Bien, como nosotros queremos que este triángulo AXY sea de superficie igual al AXZ y de superficie igual al cuadrilátero XZBC, pues lo que vamos a hacer es que la superficie de este cuadrado, si la dividimos en tres partes iguales, su superficie sea igual a la del triángulo AXY. Eso para empezar. Con lo cual podemos dividir en tres partes iguales este lado, y entonces tomamos tres segmentos iguales de cualquier medida, aplicamos el teorema de Tales, unimos el extremo con este extremo y por este punto y por este haremos paralelas, con lo cual hemos dividido el lado del cuadrado en tres partes iguales y hemos sacado la superficie del cuadrado en tres partes iguales. Con lo cual cada una de estas partes es la tercera parte del cuadrado y por tanto cada una de ellas su superficie es igual a la del triángulo AXY. Dos rectángulos de estos sería equivalente al AXZ. Bien, dicho esto, vamos a continuación a ver las fórmulas y ver que el lado partido por 3 tendremos aquí, que es este de aquí, y multiplicado por L sería digamos, la superficie del rectángulo este de color rojo,
que estamos poniendo y que equivale a la de este triángulo AXY. Por tanto, el área del triángulo rojo es la base AX por la altura. Este segmento H minúscula es perpendicular al lado AX. Por tanto, este sería el área de este, digamos, triángulo que tenemos aquí en color rojo. Ese área tiene que ser igual a el área del rectángulo, de este rectángulo, que es la tercera parte del cuadrado. Luego sería L tercios por L. Eso sería igual a L tercios por L, y eso sería L por L partido por 3. Y de aquí vemos que sacamos una conclusión que sería que L cuadrado, L por L es L cuadrado partido por 3, L por L es L cuadrado, y el partido por 3 lo conservamos. Con lo cual A por AX por H minúscula partido por 2 es igual a L cuadrado partido por 3. Con lo cual, con esto vamos a ver que podemos hallar, digamos, el valor de H. De esta expresión, este 3 que está en el denominador lo podemos pasar aquí multiplicando al numerador. Ya se sabe que multiplican en cruz en las igualdades, y el 2 se queda donde está. Con lo cual nos quedaría aquí que 3AX partido por 2 es igual a L cuadrado, que es el que se queda aquí sin ningún tipo de fracción. Una vez hecho eso, podemos ver que 3 medios es 1,5, luego 1,5 AXH es igual a L cuadrado. Bien, pues una vez tenemos esto dicho, vamos a ver lo siguiente. Vamos a eliminar algunas cosillas y ya nos vamos a fijar en el triángulo este. Tenemos que hallar un valor H tal que multiplicado por 1,5 AX, que AX es fijo, dé el lado al cuadrado de este rectángulo. Entonces vamos a poner aquí 1,5 veces, vamos a buscar un segmento que sea 1,5 veces X. Para ello ponemos dos circunferencias de modo que el radio de una sea 1,5 mayor que el de la otra. Entonces aplicamos el teorema de Tales, unimos este extremo con el X y por este hacemos una paralela. Es decir, unimos este extremo con X y hacemos una paralela. De modo que nos da este punto, de modo que el segmento este desde el punto A hasta este punto de aquí sería 1,5 AX. Y entonces ahora volvemos a aplicar el teorema de la altura con esta expresión, puesto que tenemos ya 1,5 AX, que es la medida que va desde aquí hasta aquí, tenemos H, que es lo que vamos buscando, y tenemos L cuadrado. Luego aplicamos el teorema de la altura. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues simplemente vamos a coger esta medida, que es 3 medios o 1,5 AX, esta medida de aquí a aquí, hacemos esta circunferencia de este radio y la llevamos aquí. Una vez que la tenemos aquí, tomamos este radio, que es 1,5 AX. A continuación, levantamos una perpendicular donde vamos a poner la medida L, esto sea la longitud L del lado del cuadrado anterior, y ahora aplicando el teorema digamos, de la altura, pues simplemente como L al cuadrado es igual a 1,5 por X por AX por el otro segmento que es H minúscula, pues unimos este punto con el extremo de L, y hacemos aquí una perpendicular, esta línea es perpendicular a esta, este segmento que nos sale aquí sería la H minúscula. Vamos a seguir la línea y sacamos aquí ese valor H, vamos a poner un pelín para arriba esto, sacamos ese valor H, que es el que nos hace que H por 1,5X es igual a L cuadrado, que es el que cumple esta expresión. 1,5X por H igual a L cuadrado. Con lo cual hemos sacado el H. ¿Esto qué significa? Pues que ya tenemos esta medida. Por lo tanto, en el triángulo de trabajo, pues vamos a hacer una paralela a este lado, separada la medida H. Y en el corte de esa paralela con el lado AC tendremos el punto I. Supongamos que esa medida mide 66,8 milímetros, pues ahora hay que hacer una paralela a esta, separada 66,8 milímetros. Haríamos esa línea, paralela a esta separada 66,8, y esto nos corta aquí al lado AC en el punto I, que es este que íbamos buscando, correspondiente al primer triángulo. De modo que ya hemos conseguido la primera parte del problema. Vamos ahora a la segunda parte. Tenemos aquí esta figura obtenida ya con el punto I, que corresponde al que teníamos aquí. Esta es la solución que corresponde a este punto, a 66,8 de este lado, con lo cual la perpendicular desde este I a este lado son los 66,8. Bien, a continuación vamos a hacer ahora el segundo triángulo, que sería el que va aquí al Z. Esta es la figura del esquema, la figura esquemática de partida, que es igual a esta. Entonces vemos que el área de este triángulo sería AX por H mayúscula, partido por 2.
y entonces ese área es igual a el equivalente a 2 rectángulos de estos, a 2 rectángulos. Luego es L3 más L tercios más L tercios son 2 L tercios. Luego entonces el área de este nuevo rectángulo en que son 2 partes de esta más la altura sería 2 L tercios por L. Luego sería L por 2 L tercios, esto que tengo aquí. Luego A por X, AX por H, siendo la H la que buscamos, la mayúscula partido por 2, es igual a L por 2 L tercios. Y entonces de aquí, pues vamos a sacar ahora ya una expresión en la cual vemos que este 3 viene aquí multiplicando y este 2 viene aquí dividiendo. Con lo cual este 3 viene aquí, por eso me queda 3ax por h, que es esto que tengo aquí, y este 2 por 2, 4, que viene al denominador. Luego 3axh partido por 4 es igual a L cuadrado. Y ahora vamos a ampliar si queréis un poco, ya que esta es la parte que nos compete ahora. Y entonces ahora vamos a hallar de aquí el L. Para ello que tenemos que hallar 3ax, para hallar 3ax, 3 cuartos de ax. Antes era, antes ha sido, me parece que era 1,5, o sea, 3 medios, pues ahora es 3 cuartos, que 3 cuartos es un poquitín mayor que 3 medios. Entonces, 3 medios es 1,5 y 3 cuartos es 0,75. Con lo cual vamos a hacer el teorema de Tales de nuevo, partiendo de AX aquí, y entonces tomamos dos circunferencias, de modo que el radio, la relación entre esos radios, sea 3 cuartos, es decir, que esto es 3 cuartos de esto. Puede ser esta de radio 4 y esta de radio 3, y entonces lo que hacemos es unir ahora este extremo con este, y por paralela sacamos este segmento que son los 3 cuartos de AX, que es menor, lógicamente, 3 cuartos es 0,75. Luego esta medida hacemos lo mismo, vamos a llevarla aquí en figura aparte, y 3 cuartos de AX es 0,75 AX por H igual a L cuadrado, que es esta expresión convertida dividiendo 3 entre 4 da 0,75. Entonces, estos son ya los 0,75 de AX, que es esta medida. Y ahora aplicamos lo mismo. Volveremos a poner en figura aparte, vamos a poner una circunferencia que sería de 0,75 AX, 3 cuartos de AX, que es esta que hemos sacado aquí, esta que tenemos aquí, de este radio, que son los 3 cuartos de AX, la hemos dibujado aquí. Y ahora, por este punto, levantamos una perpendicular y llevamos la altura, que es el lado del lado este del cuadrado, del rectángulo. Y ahora unimos este con este y hacemos una perpendicular y tendremos la medida H mayúscula que nos garantiza que el producto de esos dos elementos, o sea, vamos a ponerlo bien, es que se nos sale de pantalla, ampliamos y este sería el valor H mayúscula que cumple que 0,75 AX por H es igual a L cuadrado, siendo eso el teorema de la altura de nuevo. Una vez que tenemos eso, pues nos sale aquí esta medida 100, por ejemplo, 125,5. La hemos medido. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues hacer, igual que hemos hecho antes, una paralela a este lado de 66,8, que es el que nos había salido aquí en esto de aquí, en esta primera parte, pues el equivalente a eso es el 125,5. Hacemos la paralela. ¿Y qué ocurre? Pues tenemos aquí un pequeño problema. Vamos a ver. Vemos que esta paralela no corta al lado AC, que es lo que nos hubiera gustado. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que esto sería, vamos a ponerlo aquí, a ver si se puede poner la dimensión. Estos serían, de aquí, este corte, esta es la distancia en perpendicular a este lado, que son los 125,5. Esa perpendicular nos hubiera gustado que cortara al lado AC, para que ese punto fuera el Z de la solución buscada, de modo que ese Z unido con X formaría el triángulo que tiene igual superficie que este. ¿Qué ocurre? Pues que por los datos del problema no es posible que haya un punto que cumpla que el triángulo AXY tenga igual superficie que la XZ, al no quedar esta paralela cortando al eje a este lado AC en un punto de su interior. Y esto lo que significa es que no sería factible en este caso, con esta posición del punto X, no es factible resolver el caso. Entonces, bueno, pues a veces hay problemas en los cuales pues la solución, digamos, los datos del problema no tiene solución, luego no hay posibilidad. Vamos a hacer ahora una segunda aproximación, pues para que se vea este problema, en el cual veamos qué ocurre, cuál es la razón. Pues que claro, que AX tiene una determinada medida, y para que la superficie de uno y de otro, uno sea el doble, o sea, este triángulo AXZ sea el doble que el AXY, y con estos datos
del triángulo, pues para que eso ocurra, el punto X tiene que tener un valor, el segmento AX tiene que tener un valor para que las alturas queden de forma que estén situadas en puntos intermedios del lado AC. Al ser AX un valor relativamente pequeño, la altura, como el producto tiene que ser constante para la superficie, pues la altura tiene que ser mucho más grande, con lo cual impide que esté el punto Z dentro de este lado. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el mismo problema, pero modificando la posición del X. O sea que esto, bueno, pues llegamos a la conclusión de que este problema con estos datos no se puede resolver. Nosotros ahora vamos a poner el triángulo igual, vamos a poner en otra figura, pero vamos a variar la posición de X. Y vamos a ver que al poner el segmento AX de mayor medida, las medidas de las alturas varían como para que puedan estar tanto el punto Y como el punto Z sobre el lado AC. Entonces, a continuación vamos a poner esto. Ya vamos a aprovechar las fórmulas que tenemos aquí en la primera parte, o sea que no vamos a hacer otra vez el razonamiento, puesto que ya hemos visto cómo se resuelven y cómo se llega a ellas. Pero vamos a hacerlo para que se vea que variando el punto X sobre el lado AB, pues el problema sí tendría solución. Bien, hemos copiado las fórmulas de lo que era para la obtención del primer punto, del I, y las fórmulas para la obtención del segundo punto del Z. Y vamos a seguir siguiendo el proceso similar. Entonces, nosotros hallamos el cuadrado equivalente digamos, al triángulo dado. Para ello, una vez que tenemos esto, vamos a, poner aquí que el lado que nos sale es este lado de 84 milímetros. Ponemos el rectángulo, los tres rectángulos, que es dividir, este sea el lado del cuadrado, o sea, habiendo hecho el cuadrado equivalente al triángulo, y esta es la posición del punto X, que como se ve, el lado AX es este segmento que es mucho mayor que el segmento, digamos, de la otra parte del problema. Bien, una vez que tenemos esto, pues vamos a coger y tenemos que hacer 1,5 AX por H igual a L cuadrado. Es aplicar todo lo mismo que hemos hecho antes. Para ello tenemos que multiplicar el lado AX por 1,5. Para ello tomamos aquí una circunferencia de un cierto radio y otra 1,5 veces menor, que puede ser, para que el cociente sea 1,5, puede ser 3 y 2. O sea que esta puede ser de radio 3 y esta de radio 2. Entonces hacemos el teorema de Tales, igual que hemos hecho antes, trazamos una recta cualquiera partiendo de este punto de cualquier inclinación, y ahora unimos este punto con X, y por este otro haremos una paralela. O sea, como se ve, estamos haciendo el mismo proceso. En este caso ha habido que alargar, de modo que la medida de 1,5 AX sería desde aquí hasta aquí. Una vez hecho eso, pues hacemos la circunferencia del radio este y la trasladamos aquí a otra posición para tomar un radio de esa circunferencia, que sería el 1,5 de AX. A continuación, por un extremo, levantaremos una perpendicular, igual que hemos hecho antes, para aplicar el teorema de la altura, y ahí llevaremos la medida L del lado del cuadrado. Ese sea el lado del cuadrado, pues hacemos la circunferencia y aquí tenemos la medida L. Una vez que tenemos eso, pues aplicamos el teorema de la altura. Esto va en perpendicular, es el teorema de la altura, L cuadrado es igual a 1,5 AX por H minúscula. Entonces unimos este punto con este, hacemos una perpendicular y el corte de esa perpendicular con la prolongación nos da la medida H, que es la altura del triángulo inicial para sacar la medida, digamos, I. Vamos a tomar aquí, reducimos un poquito para que se vean las dimensiones, esto nos sale 49,9. Pues ahora hacemos una paralela a este lado separada 49,9 y nos corta esa paralela en este punto, que sería el punto I, que de modo que ese punto unido con X, tenemos ya aquí el triángulo primero que teníamos que obtener, en el cual la altura H sería la perpendicular trazada desde I al lado inicial del triángulo. Bien, ahí tendríamos la altura H, con lo cual ya hemos obtenido la primera parte. Aplicamos las fórmulas que habíamos obtenido anteriormente, que es 0,75 AX por H mayúscula igual a L cuadrado. Pues aplicamos lo mismo. Y entonces vamos a poner aquí, hemos copiado el triángulo, este es el punto I que habíamos obtenido, y ahora aquí tenemos el punto X, que es dato del problema. Pues aplicamos el asunto que venimos haciendo. Este es el vértice A, esto es AX, pues entonces tenemos que hallar 0,75 AX, es decir, 3/4 de AX. Para ello,
tomamos una circunferencia y otra, de modo que la relación de esos radios sea 3 cuartos. Pues por ejemplo este radio sea 3 y la de este sea 4. Y entonces aplicamos el teorema de Tales igualmente. O sea que llevamos una recta inclinada cualquiera que parte de A, unimos este extremo con este, que sería la del radio 4, y por este punto, como 3 cuartos es menos que 1, 0,75, la medida que nos tiene que salir de multiplicar 0,75 por AX es menor que AX. Por ello, unimos este punto con este y por este otro hacemos una paralela. Con lo cual sacamos aquí el valor de 3 cuartos de AX, es decir, 0,75 de AX. Y ya aplicamos lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Tomamos ese radio de esta circunferencia de radio, ya digo, 0,75 AX o 3 cuartos AX, la ponemos aquí en figura aparte, tomamos un radio, eso sea 0,75 AX, levantamos una perpendicular y llevamos la medida L del lado y aplicamos el teorema de la altura. Este lo unimos con el extremo y hacemos una perpendicular. Esa perpendicular nos corta la prolongación en este punto, de modo que sacamos aquí la medida correspondiente a la H mayúscula. Esto sea la H mayúscula. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues hacer una paralela a este lado, separada esa medida H, que en este caso nos sale 99,8, y el corte de esa paralela con, vamos a quitar algunas cosillas para no complicar, esta sería los 99,8 de separación a esta línea, es decir, que cogemos un punto cualquiera, hacemos una perpendicular y por este le hacemos una paralela, eso es hacer una separada 99,8. Y ahora esa línea ya nos corta al lado AC en el punto Z, y de alguna manera, uniendo X con Z, tendríamos ya lo que sería la solución del problema. Y en este caso, esa paralela sí nos ha cortado al lado AC y por tanto el problema sí tiene solución. Y esto, ya digo, se ha debido al hecho de que en el caso anterior la medida X era pequeñita, con lo cual para que las superficies fueran el doble de la otra, esta medida y la otra altura tienen que ser grandes. Y entonces lo que hemos hecho es que al separar más el X del punto A, hacemos que los siguientes, el otro factor del producto, sea menor y por tanto nos quepa dentro del lado AC del triángulo en cuestión. Y esta sea la medida H de la altura, y esto AX por H es el doble de AX por H minúscula. Y eso sería la solución del problema. Ampliamos un poquito la figura para que se vea. Esta es la H, que corresponde a esta.